Muy buenas amigos, estoy aquí compartiendo una vez más con ustedes y trayéndoles otro caso de superación personal, y esta vez tengo aquí a mi lado a Edwin Pérez. Él es periodista boliviano, tiene muchísimos años ejerciendo, ya 30 años dentro de esta bella profesión, pero bueno, tiene un caso muy particular y es una historia que me interesa que la escuchen, sobre todo un poco para que tengan en cuenta cómo podemos llegar algunas veces a lo que es nuestro destino, nuestro objetivo de vida, sin siquiera saberlo y siendo tan jóvenes. Bueno, Edwin, muchas gracias por estar aquí conmigo, por venir a dar a conocer pues, tu experiencia, tu vida, un poco, abrirte ante las personas que nos van a ver. Y bueno, pues nada, gracias por permitirme saber un poco más sobre ti. Gracias, Leonor, es un honor estar aquí, así que estoy abierto a poder abrir mi vida en facetas que pocos conocen. Bien, perfecto. Pues Edwin nació en Bolivia, ¿en qué parte? A ver, cuéntame. Nací en la ciudad de La Paz, que es la capital más alta del mundo. Estuve creciendo de niño, visitando las zonas rurales con la familia, conociendo la vida de la ciudad, del campo, teniendo las limitaciones propias de alguien de la clase media. Y mi padre murió cuando yo tenía 8 años, entonces eso implicó mayor esfuerzo para mi madre y para mi hermano y para mí para no fallar y cumplir los estudios y forjarse un futuro. Salir adelante, ¿no? Sí. Bien, bueno, terminaste de estudiar, tu bachillerato, todo ahí en La Paz, ¿no? Sí, allí. A los 18 años terminé y ya empecé de inmediato el periodismo de una manera anecdótica, el hecho de haber sido presidente del colegio, organizar una actividad para los niños quemados de Bolivia, y que porque el vicepresidente de Bolivia era una persona que había sufrido un accidente y se quemó gran parte del cuerpo. De esa tarea social conocí a la hija del diario, del dueño del diario, y ella me hizo hacer una prueba dentro del diario, y yo que pensaba a mis 18 años sin saber nada de la vida, trabajar de portero en un periódico, trabajé de reportero, o sea, 2 veces portero, así que así empieza una historia de anécdotas y cosas muy tristes y a la vez alegres. Bien, bueno, lo que son las sincronicidades, ¿no?, de la vida, que tú fuiste allí un poco buscando un trabajo más acorde a tu edad. Exacto. Y a tu experiencia, y terminaron dándote un trabajo de reportero. Sí, sabía escribir un poco porque además lo paradójico es que yo en el colegio siempre me aplazaba en 4 materias: matemáticas, física, química, biología, o sea que era muy mal estudiante, pero al mismo tiempo las horas que dejaba de estudiar eso leía selecciones de Reader Digest, que es una revista internacional. Entonces a los 14 años ya conocí la Torre Eiffel, conocí el Palacio de Buckingham y otros lugares importantes de Estados Unidos a través del papel, y nadie podía suponer que años después iba a estar en esos lugares con ese ya conocimiento teórico de decir, me parece que estoy en un lugar donde había leído antes de ese lugar. Bien, bueno, me hablabas que de pequeño te quedas huérfano de padre con 8 años, y que bueno, tenías un hermano y vivías con tu madre. Cuéntame un poco cómo fue esa situación para ti, el enfrentarte a la pérdida de tu padre y bueno, tener que salir adelante con tu madre. ¿Te tocó trabajar o te tocó, porque bueno, es algo típico, ¿no?, en nuestros países? Sí, claro. Cuando somos pequeños, pues hay personas que por no tener ese poder adquisitivo, pues los niños salen a la calle a trabajar. ¿Has vivido alguna situación como esa? Sí, bueno, uno empieza a aceptar las cosas como vienen, ¿no? Porque además no hay las comparaciones. Yo tenía compañeros de colegio más ricos y más pobres, pero yo sabía que lo que tenía era lo que tenía, y entonces no trabajé en la infancia, pero sí yo obviamente ayudaba muy mal en las cosas del hogar. O sea, tengo vecinos que se acuerdan cómo mi madre desde la puerta de la planta baja empezaba a decir que por qué no has hecho esto, por qué no has limpiado. Era automático, porque realmente yo no había hecho eso, estaba jugando fútbol en la calle con mis amigos. Entonces después obviamente había las necesidades económicas, y un día se me ocurrió a los 14 años ir a trabajar, entre comillas, a una panadería, a ver cómo se hace el pan, cargar algunas cosas a cambio de pan, pero obviamente uno quiere hacerlo de la manera más
honesta, modesta posible, pero me dijeron, tú no puedes trabajar, así que ni siquiera de ayudante pude estar, pero yo creo que empecé a prepararme para un futuro que era todavía más duro, porque imagínate ser bachiller en unas condiciones difíciles, había que ser bueno en lo que uno quisiera hacer. Yo estaba entre ser abogado o ser periodista o ser obrero, y francamente el camino del periodismo se presentó más antes que otras posibilidades. Bien, ¿y cómo compaginaste el trabajar y luego estudiar? Porque me comentabas que habías estudiado la carrera de periodismo. ¿En qué universidad estudiaste? Bueno, estuve en la Universidad Católica y en la Universidad Mayor de San Andrés, porque como a los 18 años ya era periodista, entre comillas, me daban responsabilidades muy fuertes, y en la Universidad Católica era como un colegio, entonces habían conferencias de prensa que yo iba y no iba a la universidad, o había exámenes en la universidad y yo no iba a cubrir las fuentes, entonces era muy complicado, y siempre pagando dinero a la Universidad Católica, que es pagante, ¿no? Entonces también me inscribí en la Universidad de San Andrés, que es pública, y al final estuve 10, 12 años entre las dos universidades, y al final conseguí mi título de periodista en la Universidad Católica, pero siempre con esos vacíos de los viajes, de tener muchas responsabilidades, porque a los 19 años me nombraron jefe de la página cultural del diario, que es como el Universal de Venezuela o El País de España, un periódico muy importante, entonces, pero eran cosas culturales, suaves, digamos, pero a los 20 años yo estaba cubriendo narcotráfico, huelgas, violencia, temas de trabajo, de minería, de petróleo, entonces francamente me lanzaron a la vida en el periodismo, y había que justamente repartir las horas de sueño, repartir las horas de estudio, seguir siendo mal alumno en la universidad y siendo más o menos buen periodista. Venían las becas, las invitaciones para viajar, que era también otro desafío, porque ya no era Edwin el que hablaba, sino que era Bolivia, era el representante de X institución, fui dirigente juvenil boliviano, y todo eso con todas las limitaciones del mundo, ¿no? Porque también, como anécdota, te digo que nunca yo tuve un coche propio, ni aquí, ni antes, ni ahora, porque me manejo en el transporte público, porque primero el dinero, segundo el estrés, que las multas, que los impuestos, entonces mejor es caminar por cualquier lugar del mundo en transporte público, esperando media hora que venga un bus en el frío, en la nieve o en el calor, pero con ese tipo de cosas. Y anecdóticamente me subí a un Rolls Royce, un Cadillac, lo conducí 100 metros, pero ya ves, un periodista que se mueve por todo el mundo, pero no tiene un coche propio para moverse. Bien, sí, que dentro de lo que viene siendo tu trayectoria ha sido muy en base al sacrificio, has hecho las cosas con las uñas prácticamente, ¿no? Y has salido adelante y has continuado en esto que es lo que a ti te apasiona, que es el periodismo, porque a fecha de hoy pues sigues ejerciendo ya, bueno, desde hace cuántos años con tu revista de Aquí Latino. Sí, soy periodista 30 años y 16 años en Europa, y ni un solo día he dejado de ser periodista. He tratado de ser obrero, pero no soy muy bueno. He tratado de hacer otras cosas, pero no soy bueno. Afortunadamente algunas veces me pagan por alguna conferencia 100, 200, 300 euros la hora, que es un milagro, pero también es muy puntual. Entonces, dentro de eso se da la posibilidad de ejercer. Yo creo que el destino, todas las energías me empujan a ser periodista, porque si no me hubiera dedicado a otras cosas, pero eso significaba dejar el corazón, dejar de lado lo que es la prioridad de la comunicación. Sí, que es lo que a ti te gusta y no lo has querido dejar. Sí. Has escrito 3 libros también, ¿no? Me estuviste diciendo. Háblame un poco de esos 3 libros, ¿cómo surgieron? Sí, justamente en esos viajes que hacía como invitado o para ver determinadas experiencias, siempre la obligación del periodista que viaja en misión oficial es poner el micrófono al ministro, al presidente, para que hable y escribir y estar feliz. Pero paralelamente a eso yo iba conociendo migrantes y me di cuenta que su historia era más rica, más alegre o más triste, más valiosa, y nadie le decía, estamos hablando de hace 20 años que en Bolivia el tema migratorio no se conocía, la migración era a Estados Unidos y todos tenían la idea de que vivíamos muy felices con el sueño americano. Entonces yo vi las lágrimas de la gente, los triunfos, los fracasos, y lo plasmé en 3 libros, y con ellos también fui viajando, que fueron mis compañeros de viaje, mi almohada en las estaciones de tren o en los aeropuertos, y
los vendía para recaudar, pero era muy complicado económicamente porque imprimirlos en Bolivia, traerlos en correo, tratar de venderlos, llevarlos de aquí para allá, era un desgaste físico muy fuerte, hasta que descubrí que la mejor forma también era hacer revistas que son más livianas, más baratas, más fáciles de transportar y de que llegue a la gente. Dentro de este bagaje que tienes como periodista, todas estas experiencias que has vivido, me contabas que bueno, habías cubierto temas de narcotráfico y muchas otras historias. ¿Qué anécdota tienes que recuerdes que te haya marcado, que te haya dicho wow? Bueno, en el tema migratorio, por ejemplo, hace 20 años, que fue la primera vez que vine a España, conocí a un joven boliviano que me decía, pues me empezó a contar con confianza que él vino a estudiar y trabajar muy joven y muy entusiasmado, pero no encontró ni estudio ni trabajo. Le dijeron que había hombres que buscaban hombres en X zona de Madrid y se dedicó a eso y me decía, yo tengo miedo porque tal vez tengo SIDA, ya mi vida se ha marcado, estoy consumiendo drogas y te autorizo a que publiques esto, pero no digas mi nombre, porque yo ahorita estoy yendo a pararme al frente de la iglesia a tomarme una foto y mandarle a mi madre y decirle, mamá, estoy estudiando, estoy trabajando, tengo mi novia, tengo mi casa y estoy feliz. Entonces son las mentiras de la migración que uno va conociendo, y ahí viene justamente la valoración que trato de hacer a través de mis obras de esas historias que pueden ser de éxito o de fracaso, ¿no? Y cuando hace unos minutos me hablabas del éxito empresarial, es difícil medir en Europa el éxito empresarial. Por ejemplo, puede haber una persona que tiene 10 restaurantes y tú puedes decir, es un empresario exitoso, pero para ser exitoso en Europa a veces hay que explotar al propio latinoamericano, pagarle poco, no pagar impuestos, hacer cosas a veces ilegales dentro de la compra y venta de X cosas en los negocios. Entonces el empresario exitoso puede ser exitoso, pero también hacerlo de una manera ilegal o en contra de las buenas normas. Y el gran pecado, yo creo, es que a veces no nos preparamos ni nos capacitamos. Hace un par de meses estuve en Suiza, como siempre que voy a entregar las revistas, y conocí a un colombiano y él no tenía una cuenta de Facebook, por ejemplo, estaba buscando trabajo y no sabía cómo ubicarse, no sabía usar internet. Entonces yo le dije, mira, te jalo la oreja, porque tú con €1 en España tienes 1 hora de internet para aprender y alguien te puede indicar, pero aquí en Suiza 1 hora de internet cuesta €4 que tú no tienes y tú estás queriendo aprender, y hay gente que habla francés, etcétera, y que no tiene tiempo o no le da la gana de apoyarte. Entonces eso es lo que está pasando también a nivel de la migración, que mucha gente es emprendedora pero se está moviendo a ciegas, y eso significa que también pueden ser objeto de explotación y abuso por su propia decisión, por no haberse capacitado. Yo creo que Exacto. La vida es siempre capacitarse. Hay que formarse. En tu caso, yo te he conocido como emprendedora hace años y me alegra que estás cada vez con más iniciativas. Eso significa que te estás preparando para triunfar dentro y fuera de España, y eso es algo que es importante. No digamos triunfar, Edwin, pero sí por lo menos hacer cosas que me gustan y, como bien dices tú, que vayan de acuerdo a mis principios y a mis valores. Sí. De no depender de alguien que me diga lo que tengo que hacer o lo que no, y que yo no esté de acuerdo. Entonces, por eso hago esto, porque gracias a que todavía el YouTube es libre y no tenemos que pagarlo para poder subir este tipo de vídeos, también para que estén allí, para que otras personas puedan aprovecharlo y puedan ver cómo se puede superar ciertas limitaciones que la vida nos va poniendo. Y yo creo que son como pruebas, ¿no? Así como te puso prueba de pequeño, de que tu padre falleció, la situación iba a ser un poco más complicada, pero gracias a tu madre han logrado salir adelante, a tu esfuerzo también como joven, lograste llegar allí con 18 años, estar en un diario y comenzar este camino del periodismo. Y tu pasión por el periodismo pues te ha llevado a mantenerte y hacer pues lo que estás haciendo, ¿no? Esa revista que intenta proyectar a latinoamericanos en el mundo y que la llevas a Suiza, Italia, también se distribuye en España y en Francia, sí, ¿no? Y Alemania también a veces. Y Alemania también a veces. Claro, la idea es tener ganancias, pero repartirlas adecuadamente, sin aprovecharse de los demás, que la gente no te diga, gracias a mí has construido tal cosa. Yo tenía un jefe en Bolivia
en una radio que siempre le pedíamos aumento salarial a los trabajadores y decía, no, estoy construyendo mi hotel, estoy construyendo mi granja. Entonces resulta que con el trabajo de nosotros construyó su hotel y su granja. Entonces ese tipo de riqueza no es válido porque detrás hay personas. Y en cuanto al movimiento tecnológico hay realmente un cambio importante, claro. Y ahí está la necesidad y la capacidad de adecuarnos a eso, no dejarnos dejar por el tren, digamos, que el tren pase y nosotros nos quedemos en la tierra, así que hay que montarnos por todas las formas, y lo que tú haces de capacitación es vital porque somos como terreno que hay que irlo cultivando, claro, para encontrar frutos después. No, sí, todo, yo creo que mientras que estemos aquí siempre estamos formándonos y aprendiendo cosas, ¿no? y llevándonos a algo más, para seguir creciendo como personas y profesionalmente, por supuesto. Háblame un poco de la revista para mostrársela aquí a las personas que nos ven, aquí latinos. Sí, esa es la última edición, es una revista de 32 páginas, siempre tocando temas sociales, por ejemplo la violencia doméstica, el tema ambiental, los alimentos que son alterados genéticamente, el reconocimiento a García Márquez, los campeones del fútbol de la Copa Libertadores que eran colombianos y ecuatorianos, el deseo de Colombia de llegar a la paz, y también las actividades de integración entre latinos y africanos, por ejemplo, actividades que hubo en Madrid, el reconocimiento al Día del Padre, que a veces hablamos solo de las damas, pero nos olvidamos de los varones, las Olimpiadas, mirando el futuro con esperanza, el tema de nuestro continente que es maravilloso y que es un paraíso, también las experiencias de la colonia española, la conquista y la reacción de los indígenas, la necesidad de que realmente se construya ese equilibrio que buscamos entre todos, ¿no? Indígenas, extranjeros, gente de diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes orígenes, que trabajemos juntos, y que algo que aprendí en estos viajes es que cuando nos empecemos a mirar directamente a los ojos y mirar cómo estamos vestidos, qué color de piel tenemos, ahí sí realmente estaremos construyendo, porque si empezamos a mirar pasaportes, apellidos, que de dónde vienes, y sí, la piel blanca, piel morena, ahí estamos perdidos porque nunca vamos a encontrar un equilibrio entre todo. Cuéntame, ¿cómo has sentido tú o cómo ha sido tu experiencia como migrante? Tú que has estado por varios países del mundo, ¿cómo has visto tú la aceptación de la gente? ¿Sientes que sigue habiendo en nuestra sociedad ese racismo? Sí, bueno, mi característica es ser migrante todo el tiempo, porque siempre estoy yendo a lugares nuevos y siempre la gente dice, ¿qué hace esta persona? ¿Qué hace con sus revistas? ¿Cuál es su pasado? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo quiere engañarnos? Algunos piensan, porque son los prejuicios que tenemos, ¿no? Y el ser boliviano tiene sus ventajas y desventajas, entonces siento esas presiones a nivel racial, a nivel cultural. Hay gente que me dice, yo con ver internet ya tengo toda la información y no quiere ver la revista, por ejemplo, o hay gente que quiere aparecer sin los méritos necesarios en una página entera, cuando ni Shakira tiene una página entera dentro de mi revista. Entonces son luchas permanentes de negociación, de tratar de hacer entender a la gente que el objetivo no es ganar dinero, sino más bien convertirme en un factor de integración e interacción entre emprendedores, gente de la cultura, gente de la defensa de nuestros derechos. Y bueno, tarda un poco, pero se los convence, y de ahí que tengo, por ejemplo, 4 cuentas de Facebook con 14.000 amigos que leen la revista o me envían cualquier información y que forman parte de esa comunidad, y es una alegría ver que un amigo mío que tengo de Suiza está relacionado con alguien de Perú que jamás hubiera conocido de otra manera que no fuera la mía vía Facebook. Entonces ese es el papel nuestro de comunicadores, de estar enlazando y permitir que las cosas no estén en el silencio, porque lo peor es que como comunidad migrante no tengamos una voz de denuncia o una voz de alegría o una voz de información, y tú y yo estamos tratando de cumplir eso con la limitación que tenemos. Entonces, ¿tú has sentido en algún momento el racismo en alguno de los países, y en cuál, si has sentido alguno, en cuál has sentido más? Sí, el tema del racismo se siente, se habla mucho de Suiza, por ejemplo, pero yo creo que la sociedad suiza es muy abierta y el que es racista es el Estado suizo, entonces todo depende de las normas y de la actitud que uno tome, porque, por ejemplo, yo que viajo tanto,
a veces ya me siento tan europeo como cualquier europeo, le hablo en inglés, alemán, francés, muy mal obviamente, no hablo perfecto, pero ya doy una sensación de igualdad y al ser igual me respetan, pero cuando uno va demasiado humilde, demasiado agachado y cabizbajo, obviamente la gente de cualquier país te sube. Ahora entre latinos también hay racismo, precisamente por esos traumas que hemos ido llevando. Yo soy morenito y hay gente de Bolivia que tiene la piel más clara y que puede tratarme mal, o gente de otros países, inclusive hay diferencias entre colombianos, venezolanos, pugnas entre peruanos y chilenos, y eso se refleja también en el exterior, pero las necesidades hacen que nos olvidemos de eso, porque por ejemplo en Bolivia los peruanos tienen mala imagen, pero de pronto los migrantes venimos a trabajar para los peruanos y encontramos que son muy buenos jefes y buenos amigos, y hasta nos casamos, cosas que a veces no nos perdonan en nuestro país. Entonces aquí en Europa estamos construyendo una nueva forma de integración. He visto hijos de matrimonios binacionales entre latinos y con europeos, así que francamente estamos dando ejemplo en muchas cosas de lo que es la verdadera integración. Y alguien me criticaba, por ejemplo, decía, ¿por qué en mi portada no pongo las divisiones de cada país? Y yo les digo que justamente lo que quiero mostrar es que en Sudamérica se tiene que ir rompiendo las fronteras y los muros. Mientras Trump y compañía tratan de poner muros, nosotros ya estamos en los hechos hablando de igual a igual, como tú y yo, que somos de diferentes nacionalidades. Entonces ya nuestras fronteras están desapareciendo y tu bebida es parecida a la mía, tu comida es parecida a la mía, y bueno, todos felices. Claro, que eso es lo bonito de esta cultura migratoria, ¿no?, que estamos viviendo en nuestros tiempos, que nos da la oportunidad de conocernos, y al conocernos fuera de nuestra zona de confort, de nuestros países, al ser todos de otro lado diferente, pues intentamos realmente llegar a esa persona, ¿no?, y llegar a comprenderlo, llegar a conocerlo, igual como intentamos conocer la cultura del país que nos acoge y por supuesto adaptarnos, ¿no?, porque no es como cuando llega a una casa ajena. Tienes unas normas y tienes que acatar esas normas, sí, por más que tú tengas las tuyas. Y te diré que el secreto de un matrimonio que yo he descubierto es que puede haber una pareja de diferentes nacionalidades, y el secreto es vivir en un tercer país, o sea que ambos se sientan extranjeros y se acomoden al tercer país. Porque por ejemplo hay bolivianos que se han casado con españoles, y cuando vivían en España los españoles les trataban mal, y ahora están viviendo en Bolivia y los bolivianos les están tratando mal. Entonces, porque claro, uno siente la seguridad, estoy en mi casa, ahora no me puedes hacer nada, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, pero si ambos viven en un tercer país, ya tienen otras normas y se acomodan mejor al estilo de vida y son felices, que es el objetivo. Tienen una mejor experiencia, ¿no? Bueno, tú has tenido que sacrificar, hablando de matrimonio, ¿no?, tu vida familiar, tu hogar, por seguir, ¿no?, en esto que es lo que a ti te apasiona, en el periodismo. Tienes 2 hijos, los cuales viven en Alemania, creo, ¿no? Sí. Y te casaste una vez, ¿sí? Sí. Te llegaste a casarte, a tener familia, y esa decisión, ¿cómo vino? ¿Te costó mucho? Cuéntame un poquito de esa experiencia. Sí, bueno, yo estuve hasta los 30 y tantos años soltero en Bolivia, porque justamente sabía que el destino mío era viajar y no podía atarme, entre comillas, con alguien de Bolivia o tener hijos en Bolivia, porque era más difícil. Entonces, cuando ya vine a Europa en una beca del gobierno alemán, conocí a una alemana en Berlín y tuvimos 2 hijos, y yo traté sinceramente de ser un buen padre y tener un hogar normal, entre comillas, pero la misma alemana me dijo, tú eres periodista, no puedes estar aquí a las 6 de la tarde leyendo el periódico, así que sigue tu camino, no te olvides de tus hijos y cumple con tu misión, porque todos creen, y yo mismo, que hay una misión en la vida. Claro. Entonces dejé a mis hijos y hablo con ellos en alemán a veces o en inglés, no los puedo ver todo el tiempo por mi estilo de vida. Estoy casado con una francesa en España y que también sufre el tema de mis viajes permanentes, o sea que hay que renunciar, o sea, si uno quiere lograr algo, tiene que renunciar, pero no de una manera brutal, sino coincidiendo, es decir, haciéndose entender de que uno está con una misión. ¿Aquí Latinos lo encontramos en alguna página web? ¿Tienes una página web de lo que es la revista? ¿Todavía no está en proyecto? A ver, cuéntame un poquito. Sí, bueno, la tecnología iba a matarme, porque todos usan ahora internet, leen en la computadora todo, entonces en vez de que me mate, me está reforzando, porque por un lado publico en papel
y la revista se puede leer directamente en Facebook, aquí Latinos Internacional o Edwin Pérez Ubervaga, también está en WhatsApp, en Twitter, o sea que ya sea vía internet o vía papel se puede llegar a la gente. Entonces es una alegría porque son instrumentos de llegada a la gente y de conexión, como te decía, o sea que yo creo que, como te decía, el factor social de la revista es generar empleo y ese es el objetivo que se va a cumplir. Bien, bien, o sea que el objetivo de la revista es unir a personas de diferentes partes del mundo, ¿no? Sí, exactamente. Genial, estupendo. Bueno, pues nada, Edwin, encantada de haberte tenido aquí, de verdad que es muy bonito conocer historias de vida de personas que superan, ¿no?, ciertas vicisitudes. En tu caso, pues el haberte quedado huérfano de padre, el haber llegado a trabajar con 18 años de periodista y conforme trabajabas estudiabas la carrera. Luego de eso, pues tener ya 30 años como periodista, haber viajado prácticamente por todo el mundo, tener tu revista que la sacas adelante con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Siempre lanzo el desafío a los que me escuchan de que si yo, con todas las limitaciones que he tenido y tengo, estoy haciendo lo que hago, muchos podrían hacer lo mismo. Estoy hablando de asociaciones, de fundaciones, gente que tiene inclusive presupuesto para publicar y no lo hace. Entonces yo creo que publicar es una cosa muy importante porque significa que estás dejando obras. Si no publicas, no existes, así que hay que avanzar por todo lado. Efectivamente, hay que avanzar y tener esas ganas y esa motivación que tienes tú para seguir adelante y para hacer lo que estás haciendo sin importarte, privarte de ciertas cosas, pero poder hacer lo que a ti te gusta. Que muchas personas pues prefieren estar en un trabajo tantas horas, cobrar cierta cantidad de dinero y meterse en tiendas a comprarse cosas y no son felices. Exactamente. Tú con poco eres feliz porque estás haciendo lo que te gusta. Y lo entendí. Muchas gracias, Leonor. Bueno, no, de nada. Gracias a ti por estar aquí conmigo. Gracias a ustedes por pasar una vez más, por conocer estos casos que, aunque no queramos decir que sea de éxito, son de éxito. Porque la remuneración económica es importante, pero no es lo único. Y con esto que hemos hablado hoy, pues me ha dado una buena lección. Y yo pues puedo transmitírsela a ustedes también. Muchas gracias por estar. Y ya saben, pues tienen allí el me gusta, tienen allí para seguirme y yo les dejaré también el enlace de Edwin para que pasen por sus redes sociales y puedan verlo y puedan estar pendientes por ahí, que seguro en algún local latino donde entren van a ver su revista porque ya yo lo he visto en varias ocasiones. Gracias, Leonor. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego.